Estamos de regreso en un artefacto más, mi queridísima Vero Sainz está acá. ¿Cómo estás, Vero? Querido Jero. ¿Muy feliz? Muy feliz de estar contigo. Ya sabes, siempre me da mucho gusto verte y pues estar aquí en tu espacio. Yo ya quería estar desde hace mucho. Ya tenemos un rato sin Sí. vernos. Te ves muy bien, la verdad. Muchas gracias. No es cebollazo. Te ves mejor en persona que en las fotos y eso y en las Muchas redes. gracias. Que eso, lo cual es difícil porque ya es que la gente luego se ve mejor en las Es que redes. traemos el filtro ahí. Para todos lados. Oye, tantos años ya de Vero Sainz Peluquería. Bueno, me decías que ¿para qué te invitaba? Casi vienen muchos Sí. famosos, pero tú eres más famosa que la mayoría de los... No, hombre, de yo los dije, ¿qué voy a hacer? Porque no soy músico, no hago esto. Dije, bueno, ahí me voy a colar en los podcasts del Jero. No, y seguro, Gracias. pero seguro te sabes un montón de historias y un montón de cosas que algunas puedes decir y otras no. Algunas sí y algunas no me acuerdo. Oye, ahorita como fuera de cámaras estábamos platicando de cómo fue el inicio y esta cosa de encontrar tu vocación desde muy chica. Sí te pasó, sí te sucedió a ti, no fue una cosa que te dedicaste a esto por circunstancia o por moda, exacto. No. Mira, yo siempre te he dicho, y alguna vez en una plática tuvimos, que yo siempre he estado súper feliz y agradecida de haber hecho desde muy niña a lo que me iba a dedicar toda mi vida, que es la peluquería, ¿no? Yo el primer trabajo lo tuve a los 15 años y la peluquería la monté un poquito antes de cumplir los 18. ¿Y tu primer trabajo en eso? Ajá, O sea, ¿trabajaste en una estética? Trabajé en una estética. Antes. Una estética allá al otro lado, cerca de Andares. ¿En serio? Sí. Pero en ese tiempo Andares, ¿qué era? No había, o sea, yo trabajaba en una estética que estaba dentro de un club privado en el baño de mujeres. Órale. Aburrida. Sí, y tenías jefa y todo. Sí, claro, pues estaba bien chavita, yo estudiaba, no sé si había salido la secundaria, creo que sí, estudiaba por las tardes, eso que se llamaba cultura de belleza. Claro, ¿no? Es cierto. Y de ahí me salió chamba, o sea, dijeron, ¿quién quiere trabajar? Pues claro que yo, ¿no? ¿Y cómo te fue teniendo jefe? O sea, es que no te imagino, tú has sido jefa desde que te conozco. Sí, fíjate que bien, porque creo que a mí o sea, donde estoy, he tenido jefes, o sea, he tenido jefes a veces en producción, he tenido jefes en otros lados que no es mi estética. Puedo decir, yo dirijo la estética, pero a veces en otros trabajos puede haber gente que te dirija y también me gusta, ¿no? Me gusta como trabajar en ese equipo, respetar horario, yo creo que siempre he sido como muy respetuosa de los trabajos y de la gente que lo dirige. Uh-huh. O sea, me fue bien. Sí, eres buena. Sí, me fue bien. No sé si era buena porque estaba empezando. Pero gustaba. buena siendo dirigida, pues. Sí, creo que... O sea, para acatar órdenes y así, si eres buena, no tienes broncas con la autoridad. No tengo broncas con la autoridad. Y creo que eso a mí me ha servido mucho porque lo he sabido transmitir a un equipo de trabajo que nos ha funcionado muy bien y pues tengo un equipo bien ordenado, bien padre. Sí, eso llama muchísimo la atención para toda la gente que vamos ahí contigo porque si es un equipo además que tiene muchísimos años contigo. Tengo 3 generaciones. Hay gente que tiene ahí, que los vimos desde que iban desde chiquillos. ¿Te acuerdas? Sí. Tengo ahí a mi familia, a chicas de aquella época, desde los 2000 y la nueva generación, que son chavitas entre los 20, 21, o sea, tengo ahí varias generaciones. Y supongo que mucha gente luego quiere entrar contigo hoy en día, ¿no? Sí, o sea, sí hemos tenido, cuando yo solicito, la verdad es que sí tengo muy buena respuesta, sí tengo un poco de filtros porque siempre he cuidado mucho la calidad, pero no quiere decir que me quede con la mejor peluquera. Yo creo que me he quedado con las mejores personas que tienen muchas ganas de trabajar. Yeah. Entonces, a mí algo que me gusta es compartir y también enseñar. Entonces, creo que hemos sabido escoger bien al equipo y la gente que va a pertenecer ahí. Lo cual no es fácil también, hacerte un buen equipo. Creo que es de las cosas más difíciles, ¿no? Saber delegar, saber hacer equipo y como transmitirles también la idea y el espíritu que quieres, porque creo que tú lo tenías muy claro desde el principio, probablemente desde mucho antes de que sucediera realmente, porque, a ver, corrígeme si me equivoco, por lo menos así es como yo lo vi, empezaste a hacer, fue de una manera muy natural. Los músicos que empezaron a ir,
Pues eran tus amigos. O sea, yo empecé con ustedes, Ajá. ¿no? Empecé con mis amigos que estaban conmigo en la prepa, con los que yo veía donde tocar. Bueno, siempre ahí estuve como mezclada con ustedes y unos me llevaron a otros y también, o sea, ahí fue como de recomendación. Del equipo no sé si lo tenía claro porque creo que como ha pasado el tiempo, yo también me he enseñado muchas cosas, me he enseñado a organizar, me han pasado muchas cosas, ¿no? Donde hay que levantarse otra vez y aprender. Entonces, yo siempre he dicho, las cosas que te salgan mal no es para que te derrumbes, sino es que para que aprendas de ella y si se puede, no se vuelven a hacer. No se vuelve. Sí, entonces Claro. yo he aprendido, al equipo que tengo ahorita, la administración que tengo ahorita, pues me costó casi 30 años de aprender de todo, de cosas Exacto. bien chidas y de cosas muy cañonas. Ujú. Pero lo que creo que sí he tenido es mucha firmeza en mi proyecto y he creído mucho en él y sigo ahí. Sí, que es, o sea, a lo que me refería ahorita cuando hablaba de este tiempo, que se empezó a construir esta idea de también de comunidad y de un punto de encuentro. Digo, a nosotros nos sucedió mucho eso de que ibas y muy fácilmente se convertía en una fiesta, una tarde cualquiera en la peluquería, o sea, de que ya llegaba fulano, ya se juntaban sin querer 5 o 6 bandas ahí y entonces había un O relajo. 300 personas. Exacto, sí. Y si había muchas Sí. veces que era como ya te rebasó muchas veces. Me rebasó muchas veces. Sí, porque recuerdas, pues era la peluquería y en la planta alta, ahorita ya hay cosas para trabajar, ¿no? Hay un área de faciales, pero antes era una terraza. Ujú. Entonces, pues bueno, también era la edad que teníamos, llegaban todos a cortarse el pelo, atendía una banda completa, seguía la fiesta Ujú. y seguía la fiesta y no sé qué pasaba, que de repente ya estaba todo el mundo en la peluquería. Sí, te digo, y un miércoles así de repente sin... Sí. Y al otro día tenías que volver a abrir. Solo, sí, aunque hubiera fiesta, aunque hubiera cosas que yo siempre, los horarios fueron muy cumplidos. O sea, jamás cerré porque, no sé, te desvelaste, jamás cerré porque mejor hay que ir a una fiesta. Yo creo que, te digo, son una de las cosas que uno sí tiene ahí que ir mediando Claro. y jamás dejar, pues, el negocio. Eso es, exacto, eso es como pilares no negociables. No, para mí no eran negociables. Es lo que lo que Sí. te da, como tú dices, firmeza y avanzar, porque también sucede mucho que la gente como que lo ve, seguro esto lo recibes un montón, de que te ven como que todo bien, como que iniciaste y solamente fue una carrera hacia arriba y jamás sucedió nada, no has tenido nunca un problema, todo se te dio muy Sí. fácil. No. O sea, quien me conoce sabe que empecé en un lugar de 4x4, ¿no? Con una silla, un espejo que yo armé, yo pinté, yo hice los cuadros, yo pinté, o sea, empecé de ceros. Claro, De de ceros, ceros, ¿no? literal, sí. O sea, y te digo, o sea, fue un lugar que fuimos escalando escalón por escalón, a paso lento pero seguro, y sí tenía bien definido qué tipo de gente quería yo atender, y creo que sigue estando ahí, Sí. ¿no? Con la gente que yo trabajo sigue siendo muy parecido, tenemos como los mismos gustos. Se ha convertido, como dices tú, como en un club donde se siguen encontrando. Tú cuando has ido, de repente te Siempre. encuentras otros músicos, nos ponemos a platicar y es como volver ahí al espacio. Sí, siempre sucede eso, te encuentras a alguien, vas y te encuentras Sí. a alguien, a Es veces muy famosos y a veces 2, 3. Pues de todo. De todo. El rollo además tiene una cosa como muy romántica que nunca te fuiste de ahí. No. Eso como que encuentro o he visto que a la gente también lo valora y le gusta de alguna forma. Claro, fíjate que yo creo que todos los días me hacen esa pregunta. ¿Por qué no mudas a Providencia? Porque tú puedes. ¿Por qué no mudas a Andares? Porque sí puedes. Claro. Algo pasa con ese lugar. Está bien cañón, ¿no? Ahí iba a decir. Está bien cabrón. Sí, Es como cuando plantas una semilla y abandonas el árbol. Yo le tengo muchísimo cariño porque ese lugar a mí me dio para salir de muchas, ¿no? Llegó en el peor momento de la vida familiar económicamente y nos rescató.
Llegó, entonces le tengo un cariño y la verdad le tengo un agradecimiento. Yo sé que a lo mejor a muchos se les hace lejos, pero te digo, la gente que va a ir, ahí está. Y yo estoy Exacto. feliz de que vayan y no te imaginas a la gente que he hecho ir hasta allá. Sí, sé de algunos, pero aparte yo creo que tiene ese encanto, pues, de que tú tienes que ir ahí, pues, no te lo estoy poniendo tipo, ¿sabes? Fast food, así de que, ay, ahora hay un Vero Sainz aquí en La Perla y otro que probablemente podrías, pero como que el espíritu y la cosa de dejarlo así donde está, donde es, ok, puede ser que esté lejos, ya en esta ciudad todo está lejos, ya. Todo está lejos y todo está muy traficado. Mira, yo creo que hay muchos tipos de negocios y a mí se me hace súper respetable la gente que puede tener 10 franquicias, pero yo defiendo mucho la calidad, ¿no? Y yo tengo un dicho que dice, entre menos es más. No quiere decir entre menos trabajo, entre menos lana, no. Yo digo que entre menos te arriesgues a soltar, vas a decir, soy bien controladora. Me gusta estar viendo la calidad de los trabajos que hacemos todas. Y no es que nos quedamos así, porque el equipo sigue creciendo, no hay diferentes turnos, pero yo estoy ahí, la verdad es que casi estoy todos los días, a menos que tenga que hacer otras actividades, pero así es mi lema, entre menos es más, prefiero un lugar grande, que esté toda la gente, pero que yo también esté ahí para recibirlos, porque a mí me gusta recibir a la gente, Claro. saludarlos. Si no lo estoy atendiendo allá, la verdad es que si están del otro lado, en la otra sala, voy y saludo y me encanta ver a la gente. Pero eso es parte fundamental del encanto y de la experiencia que uno recibe al ir contigo, pues, o a tu peluquería, aunque no sea el trato directo que estés, de alguna manera le da como esta onda, ¿no? Y a mí me gusta. La verdad no es una estrategia, es como gusto propio, Así ¿no? eres. Así soy. Ajá. Sí. Porque estoy seguro que más de alguna vez te lo han de haber planteado. El hecho de escalarlo, de hacerlo. Tuve un experimento. ¿Sí? Tuve un experimento ahí, con una familia. No la voy a mencionar. Michoacana, ahí sí, no es cierto. No, nada. No, nada de eso. No, con una familia que yo atendía de mucha lana, se les ocurrió así de que, ay, vamos a ir ahí cerca de Punto San Paulo, vamos a abrir un lugar y queremos que te vengas. Y yo no me quiero ir. Entonces le dije, mira, vamos a hacer un trato. Los lunes puedo ir a chambear contigo, solo los lunes. Claro, pues me tienen que pagar lo que yo hago acá, ¿no? Porque la verdad es que sí hay mucho volumen de gente. Claro. Y sí, fui, trabajé unos meses, pero algo pasaba muy extraño, Jero. Que la misma gente que va conmigo de aquellas zonas, ahí se comportaba distinto. ¡Wow! Qué loco, ¿no? Fue un ejercicio sociológico muy interesante. Sí, ya se llegaban, se sentaban, veían su revista Gente Bien, no sé si existe esa revista, pero... De ese tipo. Y no había esa calidez de amigos, de clientes que yo tengo en la peluquería. Yo dije, qué loco, depende de dónde estés, es el comportamiento o qué pasa aquí. Pues tal cual como dijiste, fue un experimento. Fue un experimento, ya sí quedé de que, oye, el día que me queden mal, yo la verdad no vengo. Y yo decía, que me queden mal, no me paguen. Y te quedaron mal. Pues sí, ya como que las cosas no quedaron tan padres, o sea, como que no les funcionó muy bien. Y yo me regresé felizmente los lunes a mi negocio. Es que, ¿sabes qué, Vero? Yo creo que, o sea, lo mismo, hay mucha gente que lo ve como muy fácil y dice, pues nada más es meterle lana o hacer una cosa así. No. Y creo que auténticamente te tiene que gustar. A ver si te espejeas. Por ejemplo, yo pienso en la música, los soundchecks, los viajes. Hay muchas cosas que la mayoría de la gente minimiza o piensa que todo es fiesta y cotorreo. Pero estas cosas que te acabo de mencionar, si no te encanta la música, si no lo amas, te desencanta y te terminas hartando. O sea, es una putiza, pues, real. Sí. Lo que te tiene que mantener ahí es realmente el amor a lo que haces. El amor a lo que haces. Y a mí me dicen, por ejemplo, ahora ya tengo años dando cursos para nuevos peluqueros, para expos, y me encanta también, ¿no? O sea, me gusta ir a compartir todo lo que he aprendido en tantos años, me gusta este contacto con los nuevos peluqueros, y alguien me dijo, oye, ¿por qué ya no dejas de trabajar? Es que es una
chinga, o sea, es cansadísimo, 7 horas, 8 horas parada y la neta no me veo. O sea, yo todos los días que llego a la peluquería, llego con mucha energía. O sea, me gusta, me la paso súper bien. No me veo estando fuera ya retirada de... Aparte, todos mis clientes les tengo cariño y ahí pues ha pasado que tengo los mejores, o sea, muchos mejores amigos los he conocido ahí. Sí, y esa energía no puede venir de otro lado más que de amar lo que haces, ¿no? Claro. Tal cual. Tal cual. Pero no te lo imaginas nunca, o en algún momento sí dices, bueno, probablemente ahorita a los 70 no. años. Fíjate. O sea, hasta que ya no te dé físicamente. No me lo imagino y no me lo voy a imaginar ahorita. Prefiero no pensarlo, que suceda, porque no sabemos si llegas a los 70, no sabemos si llegas al otro año. Entonces, la neta, casi no futureo. Voy como en un espacio de tiempo. Por ejemplo, ahorita tengo algunos mesecitos ya con agendas llenas. Entonces, me concentro ahí, hacerlo bien, y lo demás, no sé. ¿Cómo programas esto? O sea, supongo que te has encontrado con eso, porque hay muchas cosas muy naturales en ti, como las relaciones públicas. Así eres, pues, eres muy amiguera y así eres. Pero el tema, por ejemplo, de los cursos, masterclasses, estas cosas, ¿te enfrentaste a eso? Fue como, ay, güey, sí estaré... O sea, porque el conocimiento es una cosa, pero la manera de transmitirlo, ese es el punto. ¿No te pusiste como que increíblemente nerviosa la primera vez? ¿Sí? ¿Todavía? Sí, o sea, yo sí me subo a un escenario, estoy nerviosa y todos me ven y me dicen, es que no puedo creer que tengas nervios tú, que ya te la sabes. No, es que todos los días hay público nuevo y sí, todos los días, pero me encanta. O sea, esos retos me gustan. El estar transmitiendo conocimiento a otros, lo que yo hago, lo que me funciona en la estética, a mí se me hace chido, ¿no? Te decía, yo creo mucho en crear comunidades con tu grupo de profesionales al que perteneces, porque creo que así crecemos todos. Y Guadalajara ha crecido mucho últimamente, o sea, antes no había tantos expositores que venían de Jalisco y de repente a mí del 2002 me dan el premio a la mejor estilista de México y yo me sorprendí porque venía de México. Y yo decía, güey, pero ¿cómo? ¿No? Claro. O sea, ¿quién más está en la terna, no? Gente... Sí, pues de toda la República. Entonces, cuando me hablaron, me dicen, oye, para que vengas a Expo Guadalajara. Y yo, no, es que no puedo. Entonces ya me dijeron, es que ganaste el premio. Y yo, ay, claro que sí puedo. Sí. Y fue sorprendente. Eso me dio como otra vez, ¿no? Como que le prendes al carro y dices, sí se puede. También estuve muy feliz de haber representado a Guadalajara y pues bueno, ahí vinieron otras cosas. En este año pasado, diciembre, me dieron el reconocimiento de trayectoria en Ciudad de México. Entonces han sucedido cosas, pero siempre me pongo nerviosa, ¿eh? Incluso cuando vuelva a ver este podcast, ¿qué dije? ¿Sí los ves? ¿Sí los ves? No sé, los míos no. Todos los que hace los veo y los míos me da algo raro. Sí, es que es raro. Es raro verte. Hay mucha gente hablar. que le encanta el sonido de su propia voz y verse y todo. A mí no sé, me escucho rara. Digo, yo lo vuelvo a ver porque lo edito, pero ya nunca más. ¿También? Sí. ¿Cómo que no? Porque he estado con algunos amigos o con gente invitada. Lo viste y yo, güey, no lo volví a ver porque no sé. Sí, como que da una especie de cringe, algo así raro de estarte viendo, no sé. No sé si sea un tema, supongo, psicológico también o algo así, pero... finalmente, quería hablar de este rollo de lo del compartir. Me llama mucho la atención que digas o sea, que seas tan generosa de las cosas que te funcionan en la estética. Mucha gente podría pensar, no, pues esto me lo quedo yo. Esto no tengo porque a mí me costó, porque te costó estos 30 años. Sí. Y a veces es un acercamiento que si tú le dices algo a alguien, le ahorraste pues 30 años, ¿o qué te gusta? ¿15? A mí me hubiera gustado que alguien me hubiera compartido, claro. ¿no? A mí me hubiera, o sea, con mi equipo de trabajo, si duran tanto también, porque me gusta darles trabajo, me gusta que a todas nos vaya bien. A mí también me hubiera gustado que donde yo trabajé me hubiera ido bien,
me hubieran pagado bien, me hubieran tratado bonito. Entonces yo creo que el dar es un reflejo de lo que tú también quisieras recibir de otras personas, ¿no? No, Sí, a mí totalmente. la verdad es que yo no tengo filtros. Yo siempre que doy un curso, les aconsejo. Me gusta mucho platicar con las generaciones más chiquitas y ver tan interesados en preguntarte. Pues no, yo digo, mira, cada quien tiene su esencia, tiene su magia, entonces todos tenemos ahí algo distinto y hay que explotar como venga. Claro, la Pero el típica, compartir yo creo que no se le puede negar a nadie. la típica el sol sale para todos, pues es cierto, Sí, ¿no? claro, pues hay gente para, ¿qué es lo que te digo? La gente que va a la estética, me voy a oír mucho, pero es mi gente, es la que yo he buscado, es la que a lo mejor le gusta cómo yo hago los cortes. Habrá gente que no le guste, porque no es su estilo, Claro. ¿no? Habrá gente que no me va a elegir nunca en su vida, ¿no? Y hay trabajos que yo no hago. ¿Cómo qué? Como Albañilería y esa. albañilería, no. También. Hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, extensión. Yo tengo el pelo muy largo, pero no me gustan las extensiones. No me gustan, a mí yo no lo haría, veo que quedan muy padres, pero en mi salón no es una cosa que yo manejo, No lo hacen. muy rara vez. Qué loco. Que Sí. te des así el lujo de decir esto aquí no se hace. No, Búscala en pero otro no lado. lo promuevo. Ah, ok. Sí. No hago uñas así de brillantes y eso. No, porque no es mi hit. Y veo unas cosas impresionantes de chicas que son súper buenas para las uñas, pero no son cosas que a mí me gusta. Pues yo tengo otro tipo de forma de trabajar. Claro. Y sí, y otra, válgame la expresión, otra estética. Hay una estética en la estética. Sí. ¿No? Ahorita que hablabas del corte David Bowie y estas cosas, en aquel tiempo, que ahorita puedes ver documentales y videos de ese rock y esa escena de Guadalajara de mediados de los 2000, 2005, ¿cómo se veía? O sea, permeaste culturalmente a Guadalajara de una manera, porque se nota que todo el mundo trae los cortes. O sea, ves, por ejemplo, las cosas de los premios Canica y eso. Claro, y todos traen el corte. Todos son Vero Sainz. Totalmente, ¿no? Y los Vives Latinos de ese tiempo también, dices, mira, fueron con Vero Sainz un día antes o dos, y todos traían el pelito así. Y estoy pensando que pasaron ya 20 años de eso. Probablemente podría volverse a usar sin ningún tipo de problema. Es que fíjate que pasó algo muy raro. Yo regresé de un viaje de Madrid en el 2000, ¿no? Y en ese entonces regresaba la ola de los 80, ¿no? Y yo dije, ¿qué hago? La neta es que a mí esos cortes me siguen gustando. Yo traía un corte así como mullet y... bueno, pues me tocaron ustedes casi. Sí, claro, primero, pues yo ¿no? siempre era eso. Ahorita Entonces, pretendo hacerme esto. Los primeros, mi primer catálogo, así para sacarlo a la calle, fueron los músicos. ¿Y quién se dejaban? Ustedes. Ay, Claro, sí. Se dejaron pintar, hacer cosas bien locas, hacer esos cortes. Y de ahí empezaron a otros, y luego el diseño de imagen para Denis Belanova, ya le cortaba el pelo a Sebas Becker, ya le cortaba, no sé, pero era dentro de esta misma generación media rocker ochentera, porque sí era más ochentera ahí. Y se nos ocurre hacer una pasarela, ¿te acuerdas la Santa? Claro. De Jackie. Claro. Jackie me habla y me da una oportunidad de, oye, ármate una pasarela. Y yo dije, no mames, nunca he hecho una pasarela, pero va. Y venía un amigo, un DJ que ahorita está en Londres, se llama Héctor. Estábamos bien morros y le digo, pues güey, tú traes música así como onda ochentera y yo traigo la moda, pues vamos trabajando juntos. Él se encarga de la música, yo me encargo de las modelos y hicimos ropa y todo y la lanzamos en la Santa. Entonces fue así como, órale, esos cortes están bien locos, pero ¿quién los va a usar? Claro. Pues los músicos. Sí. Pues ¿quién los va a usar al año? Todo el mundo traía. Todo el mundo, o sea, sí, claro. De nuestra, ¿no? De nuestra generación sí. Y de ese tiempo, sí, claro, porque era como ya verlo en acción. Y aparte empezó a suceder algo que supongo que también fue involuntario, porque yo platico aquí con muchos músicos de generaciones anteriores a nosotros. Y este asunto de la imagen rara vez se veía. No.
Ya se veía con alguien que había llegado a un nivel, ¿no? O sea, para salir con Verónica Castro se preocupaban, pero no para las tocadas de aquí, pues, ¿no? No Es era que algo que él no era pensara. importante, te voy a decir por qué, porque generalmente los noventas, pues después estaba como esa época más gronchera, más despeinada. Sí, pelo largo y ya. Pelo Nirvana con el suétercito y todo. Es más, si no te bañabas, Mejor. mejor. Entonces, pues yo me acuerdo los músicos que conocí en ese entonces de los 90 y tantos, todos eran pelos largos, Ujú. ¿no? Todos traen el pelo más largo que uno. Sí fue un parteaguas del 2000 hacia ahorita. Ujú. La importancia de la imagen del músico es básica y necesaria. Sí. Sí. Y empezó a suceder en una época pre-redes sociales, fíjate, cómo, o sea, me refiero a que tuvo que ver mucho y permeó en la cultura, incluso de la profesionalización de los mismos músicos, porque ya empezar a pensarlo como algo no solamente importante, sino pues prácticamente que vital, parte de tu discurso, incluso visual, Claro, ¿no? pues está Café Tacuba, ¿no? ¿Cómo lo identificamos nosotros? Era súper criticado por los looks que traía, Ujú. pero todo el mundo se fijaba qué look iba a sacar. Incluso ahora en este último evento que estuvo, que fue en México. Ahora Sí. como, Traía un copete así es ¿no? cierto, trae otra banda, ¿no? El Trae otra Rubén banda, Albarrán. pero está Sí, chido, loquísimo. dices, siempre está como innovando y él sí es camaleónico. Ujú. Hay gente que necesita de su look porque ya es icónico. Ujú. Hay músicos que tienen cabellos icónicos y hay otros que son camaleónicos, que Ujú. pueden transformarse cada año y que la gente lo reconoce, pero si alguien icónico se quita ese cabello, puede pasar algo no muy chido. Sí, por ejemplo, hace rato platicamos, pero te imaginarías, por ejemplo, a Fer de Maná con un mulet o con un pelo cortito. No. Tienen que ser los chinos. Él es uno de los cabellos icónicos, melena león, largo, rizado, Ajá. medio playero, libre. Exacto. Porque su cabello creo que representa lo que es él, ¿no? Es una persona súper natural, alivianada, ¿no? No te lo imaginas. Claro. Vamos, Siddhartha. Exacto. Siddhartha con el Shaq, hemos hecho modificaciones, pero es como ese margen de estilo que a él lo identifica muy cañón. Y ahora ya es el look Siddhartha, porque a mí los chavos me Me piden... piden eso. No, o sea, me ha llegado gente de Chihuahua a cortarse el pelo como él. Qué loco, Ok. ¿no? Porque investigan dónde se corta el pelo Siddhartha. Claro, ¿o qué? pues de repente, y yo le agradezco mucho que de repente sube historias y nos menciona, y la gente se da cuenta que ahí es su peluquería. Y es parte de la colaboración, Sí. cómo todos se alimentan de todos. Sí, y te digo, son colaboraciones que son reales, ¿no? Yo generalmente siempre tengo esas colaboraciones que son reales. No me gusta ser muy invasiva con muchos músicos. De repente hay gente que le gusta tomarse fotos y hay gente que no, y la verdad me gusta respetar ese espacio porque me gusta que se sientan cómodos en el lugar donde van. O sea, no, ya viene un músico famoso, todos fotos, no. A veces no tomo. ¿Sí te pasó alguna vez que se te descontroló? ¿Ahí? Sí. Sí. A ver, ¿me lo puedes contar? Pues mira, sí. La primera vez que nos visitó Sid con Yuya. Nunca me había pasado porque han llegado muchos músicos y la verdad como que la gente también está acostumbrada a encontrarse, como tú decías, con gente muy famosa o con gente que hace otras cosas, famosa diferente. Y la primera vez que fue, de repente empezaron a llegar como coches afuera de la estética y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, y de repente ya había un montón de chavitos esperando a que saliera ella. Yo me sentí un poco, dije, no mames, ¿qué es esto? Claro. O sea, nosotros no publicamos nada. ¿Te sentiste un poco responsable por Me eso? sentí responsable y me sentí hasta mal porque luego le dije así, oye, yo nunca, ¿no? No, ni Como publiqué ni nada, protegiendo. claro. Y me dijo, no, eso pasa. Entonces, estaba la lluvia fuerte, muchos chavitos los dejamos pasar a la sala de espera, pues Claro. mientras, pues eran puros adolescentes. Y yo le dije a una, oye, ¿cómo supiste
que estaba él o que venían ellos para acá. Me dijo, es que los vimos comer y los empezamos a seguir. Y nos empezamos a mandar ubicación del primer, ¿cómo se llama? Del primer Uber. Ujú. Y yo dije, yo primero pensé, qué peligroso. Ya sé, qué miedo. Sí. Ni cuenta te das. Pero yo en realidad conocía muy poquito a Yuya, porque la que la veía pues era mi hijo a lo mejor, o los chavos, ¿no? La conocía más por él. Claro. Y yo dije, no manches, que... No, o sea, es que no dimensionaste el personaje que es. No dimensioné. Que ya era entonces. Sí. Pero bueno, no, todo estuvo tranquilo porque pues es un lugar tranquilo, pero más bien ellos llegaron con ellos. Claro. No fue ahí. O sea, no fue la gente que estaba ahí, los vieron y... Pero sí agarraron la onda de que no había sido rollo No, tuyo. claro, yo me sentí un poquito preocupada porque nunca me había pasado algo así. Claro. ¿No? Y es raro porque de repente mucha gente en sus mejores momentos, como dices, Denise Belanova, por ejemplo, Sí. en un gran momento, yendo también ahí, supongo que toda la gente era Sí, como... pero fíjate que nunca pasaba nada como esto. O sea, sí hay gente, va Caloncho y si hay chavitos, no sé. Yo tengo una gran clientela del ITESO, me queda muy cerca. Ujú. Por años y por generaciones he tenido, entonces de repente lo reconocen y el buena onda, ¿no? Se toma fotos, sí, también se toma fotos ahí con... María es espectacular, María León es súper amable, súper carismática y platica con la gente en las horas que está ahí porque se hace color y la gente no molesta, solamente es como, hay veces que la tienen enseguida y yo veo a la gente nerviosa como estoy enseguida de María, pero no pasa más. No pasa más. Es que también pasa esto, lo que dijiste que pasó en el otro lugar al que te fuiste los lunes, Sí. como que se comportan también dependiendo del mismo entorno. Entonces como que la estética tiene este mismo discurso en el que, güey, aquí todo tranquilo. Sí, aquí todo tranquilo, o sea, y porque saben que a lo mejor se van a encontrar a alguien, ¿sabes? Ajá. Porque si las nuevas generación que va, o los clientes nuevos se dicen, ya vi que viene fulanito y que viene no sé quién, yo vi a... Entonces, puede que se encuentren a alguien por ahí. Sí, o sea, ya sí sabes que igualito te puedes encontrar a 3, 4, pero además lo chistoso, hace rato también lo mencionaste de rápido, de muchos... como de muchas áreas distintas. O sea, te puedes encontrar un DJ, te puedes encontrar modelos, te puedes encontrar, o sea, gente, no necesariamente. Sí, ajá. sí. Porque ahorita que platicaste de María, que yo la conocía como Mari Betty hace muchos años, por ti fue que la conocí. Claro. Y que alguna gente sabe que colaboró con nosotros con Gargamel un tiempo, estuvo un par de años con nosotros, y tú fuiste la que yo estaba buscando una cantante, fíjate, o sea, hasta eso acudimos Sí. a veces a ti. Pero, Fíjate. ¿quién conoces que cante? Pues esta chavita, vela a ver a un ensayo. Pues es que ahí te llega todo y sabes, María llegó adolescente Sí. con su mamá, ¿no? Estábamos muy morros todavía todos. Y Yo cuando la conocí ella tenía 17, creo. Sí. Llegó por una bandita de pop Sí. que se llamaba Versus, que traían unos looks increíbles. Esa bandita tocaba en las plazas para chavitos. Sí. Tipo onda vaselina o Tipo B7. algo así, pero les hicimos unos looks muy locochones y ellos me trajeron como a todos sus amiguitos que estaban en la escuela esta de música. Y llegó por ellos, pero, o sea, desde entonces. Y desde entonces es súper Sí. fiel, porque Sí. ya no vive acá, ¿no? No. Va y viene. Va y viene, pues Sí, es que y te como vivir busca. en Guadalajara. Pues Sí, claro. cada que viene a Guadalajara, la verdad, me da mucho gusto recibir a ella y a Cris, a su hermana, a Sí. su mamá, que me cae súper bien. O sea, si sus jefes son una chulada. Las tres más guapas, ¿no? Sí, ¿qué tal? Exactamente, pues tienen de dónde sacar. Sí. Totalmente. ¿Y ya cuántos años tiene yendo? Pues todos. No, pues yo te la presenté, Eso debe haber sido 2004 o 2005. 2004, y por ahí creo que también fue el contacto, entre, la conocí a Luis, después se fue a Playa Limbo. Sí, claro. Sí. Sí, pues Servando también iba cuando tenía pelo, mi querido amigo Servando. Servando, lo acabo de ver y así de... Y también, no, ya es completamente. Gasparín. Completamente, sí. Saludos a Servando. Pero sí me recuerdo que también sí se dejó algunos looks. No, claro, por ahí tengo locochones. tengo una caja de fotos que un día sería bueno ahí. Debería, así un día de expo de fotos de las fiestas de Vero Sainz, que aparte, esas fiestas dejaron de ser de una manera natural, porque
también naturalmente se empezaron a hacer, Se empezaron a hacer. que eran sí. tus cumpleaños. No sé cuántos fueron, yo recuerdo Muchos. blureadamente como 5, que eran unas fiestas donde tocaba, además, pues muchos de tus amigos que era Galambrín y pues obviamente Ustedes, Cheto. o sea, había fiestas que de repente, entre temáticas, porque así salía, de repente era fiestas de reggae, luego eran de rock y luego eran de electrónicas y luego combinado con todo. Sí, estas fiestas Nos la pasábamos eclécticas. muy bien. Sí, Sí. totalmente. Y el ecosistema, yo creo que ahí fue el germen ahí empezó a dejar de pasar esta cosa tribal de la gente metalera y aparte la gente reguecera No, y nos aparte revolvíamos ahí nos todos. revolvíamos. Sí, ahí nos encontrábamos todos. Fíjate que ¿te acuerdas de las fiestas aniversario? Ujú. Llegaste a ir a algunas. Sí, claro. Una de las muy, muy, muy grandes fue una que se llamó Una Docena de Huevos, que cumplíamos 12 años, el cual entrabas con un tatuaje de 12 huevos, así en forma de cadenita, y le hicimos en un casino ahí de La Croc, creo que se llamaba. Bueno, es que yo no sé de dónde llegó tanta gente, Jero, ¿no? Ese día tocó todos los que quedaban de Nopal Beat, tocó Cheto, tocó Odín, tocó... No sé, pero tenían 40 minutos cada DJ para tocar y nos hicieron un fiestón como de 8 horas. 8 horas. Sí, No, y bendita juventud, aparte que sí nos daba para eso. sí. Y estábamos festejando los 12 años. Después vinieron los 15, que también hicimos un fiestón en aquel que se llamaba... Ay, ¿cómo se llama este bar que lo cambiaron de periférico? Se me fue ahorita el nombre. No lo sé. Sí, sabes. Ay, sí. A Vallarta, donde se hacen los conciertos. Se me ¿El fue. C3? El C3. El C3 fue primero en periférico. Hicimos una fiesta también que nos fue súper padre, la quinceañera. Creo que sí fuiste. Sí, la quinceañera. Sí. Pero ya hace tanto, pues es que, Estamos esperando, ojalá que en los 30 suceda que ya algo. estamos a nada, A dos nada, dos 2 años de eso. ¿Y si lo estás planeando? Sí, todavía no empiezo a planear, pero he tenido como muchas propuestas por algunas marcas con las que trabajo de que tenemos que hacer algo. Sí, claro, tenemos Porque que o sea, los 30 años es... o Cañón, sea, ¿verdad? 3 30 décadas. años. O sea, ya pasó el salón por 3 décadas. Es increíble, o sea, y eso me hace pensar y reflexionar cómo has navegado a través entonces de las modas. Porque obviamente al ser una cosa estética, pues la moda tiene muchísimo que ver. Se empiezan a dejar de usar cosas, se empiezan a usar otras, que algunas a lo mejor te gustan, algunas no, algunas que tanto también propones tú. Claro. Y luego sé que viajas también mucho y supongo que en estos viajes también te empapas de otras cosas en otros lados. Mira, lo que creo que te mantiene vigente es que te guste, Ujú. ¿no? Y a mí siempre me ha gustado mucho investigar qué usan las nuevas generaciones, qué les gusta, qué están viendo. A mí no se me ha dado como que la crítica de, ay, nosotros, cuando... No, güey, estamos viviendo así y hay que acoplarte si no te quedas. Qué bueno que no te da quedas. eso. Ese es el principio del fin. No, O es sea, antes estaba mejor. Antes no, o sea, antes estaba antes y estaba Claro, chido. Exacto. Y ahorita está diferente y la verdad hay que aprender mucho de lo que están haciendo estas nuevas generaciones porque es impresionante el tiempo que se ahorran, es impresionante la forma como toman todo, ¿no? A mí me gusta mucho aprender. Yo por ejemplo, tengo a mi sobrina Payis, que tú la conociste, bebé. Sí. Ella es la que me hace redes sociales en la peluquería, viaja conmigo, se va a eventos y no manches, o sea, yo de repente le decía, oye, la foto así. ¿Qué? Y yo así, no, es que se ve como antigua. Y yo, a ver, entonces... Y abres tu mente. Claro, Me parece aprendes bueno. que dices, bueno, ya no se usa tomarse una foto así, ay, sí, ¿no? Ahora es así. Claro. ¿Y qué tipo de publicación dónde, no? Que te diga ella, no, esta es sí. mejor historia. Esta no, es mejor, esta se ve muy chafa, no le pongas esas letritas y vamos a grabar de esto y la música. Entonces, también ella conoce música por mí y yo conozco música por ella. Igual con mis hijos, por los chavitos que luego te recomiendan. Y sí me gusta preguntarles, ¿eh? O sea, no creas que... El problema es cuando crees que lo sabes todo,
ahí sí la cagas. Exactamente, Ahí sí cuando la ya te cagas. piensas producto No, terminado. no, yo siempre creo que me gusta estar como en papel en blanco todos los días y aprender algo, una cosa nueva. Y sobre todo en tu rubro, que es algo que tiene que estar a la vanguardia. No, y que va demasiado rápido con esto de las redes sociales, Vas que ya tarde. no sabes, de repente hasta los chicos ya le ponen nombre a los cortes y yo digo, cañón, ya cambió, ayer se llamaba así y somos los peluqueros, pero los nombres los hacen a veces hasta los mismos youtuber o los hacen los influencers o los mismos chicos modernos. Claro. Entonces, está padre, está muy padre. O sea, me espejé mucho porque mi hijo Camilo ahora está trabajando con nosotros y él me ayuda también mucho al tema de las redes sociales. Y lo mismo, me he encontrado con que le mando una foto y me dices a esa misma cara como de, no, esta foto no funciona, así no. Me desespera de repente el poco tiempo que graban, porque hacen videos de 4 segundos o menos. Pero a veces no de repente más. funciona, porque Sí. las historias la gente suele verlas así. Segundos. O sea, Sí. las historias la gente es muy rara. O sea, nosotros creo que sí las vemos. Sí, exacto. Pero yo también veo que les dan 3 segundos y si los atrapa las terminan y si no, Adiós. adiós. Entonces, imagínate, están así súper rápidos. En su vida. ¿No? Y la música es así también. La música. Pues sabes que me encuentro, Vero, mucho con esta cosa, con mis contemporáneos y me siento identificado. La música no es igual que antes, ya no hay intros. Estaba viendo el otro día a Rick Beato que decía, ya no hay el wait for it moment, o sea, de que espera, mira, viene esta parte en la gente ya no se Cierra espera. los ojos, concéntrate. Pues No. probablemente no. Y a lo mejor la música y todo cambió tanto, el mundo mismo cambió tanto que ya a lo mejor no se dan el tiempo de eso, pero está bien, pues. Está bien, así, o sea, no vamos a poder regresar. Una vez me decía, Cian ya. Estábamos en la radio y nos dio mucha risa a Juan Tavares y a mí, que no sé, de repente muy natural nos dice, ¿y cómo le hacían cuando no había Uber? A veces yo me lo pregunto. ¿No? Ajá. Y nunca lo había pensado. O dije, Maps, ajá. Waze, ¿no? Pues sí. Te hacían un mapita, pues o te decían por dónde. Andabas de viaje en Londres, no sé, por una zona, y traías un mapa donde te decía la calle amarilla y la roja. Entonces dije, tienes razón, o sea, imagínate qué fácil hubiera sido no esperarte en aquella cantina que se llamaba La Fuente, ¿o cuál? La Fuente, el Mascucia. Lido. No, claro. En el Lido tenías que esperarte que pasara el primer camión para regresar a tu casa. Sí. Si no tenías coche, y no teníamos coche, casi nadie teníamos coche. No, y los taxis eran una bronca, y era súper caro. Sí, entonces a veces te estás durmiendo así en la mesa y ya casi son las 6. Ya mero, me espero para el camión. Es cierto. No, es que el mundo cambió mucho. Pero está padre, las dos están chidas. O sea, sí. A mí, si me dijeran, ¿te regresas como está ahorita? No, déjenme vivir aquel que me encantó. Que ahí se quede. Que se quede. Y la verdad es que todo lo que pasamos para llegar a esto estuvo muy cool. Exacto. Sí. Hay que hacer las paces también con eso. No necesariamente está más chido. Lo dijiste muy bien. Antes estaba antes. Sí, antes estaba antes. Así, ahí sí era. Y estaba cool. En el lado, por ejemplo, de la música, porque siempre has sido una gran consumidora de música. Hay que decirlo, en la peluquería siempre hay. Y entre que también las bandas luego llevaban sus demos y sus nuevos discos. Yo recuerdo ahí cuando recién grabamos y salió el Vuelve a Casa con Aldo Muñoz, te lo llevamos y ahí mismo hicimos una escucha, ¿no? Y mientras estás chambeando, ¿qué onda? Qué chido esta rola, bla, bla, bla. ¿Cómo eres ahora? Pues, o sea, me cuentas que tus hijos te muestran algunas cosas o los amigos, amigas de ellos. ¿Si consumes cosas nuevas? Sí consumo cosas nuevas y así como ellos, rapiditas. ¿Ah, sí? Pues sí, es que hay mucho, ¿sabes? O sea, antes podrías escuchar un disco y ahora también de repente ahí le estoy picando que quiero estar escuchando más, o si alguien me recomienda algo, lo busco. En la estética tengo ya mi playlist que tiene un montón de música con todo lo que nos han dado un montón de músicos, recomendaciones de mi querido Cheto, de mi querido Calambri, de todos, de repente así. Es que casi con ellos tienes, con para ellos toda la vida. Sí. Está cabrón, entonces, están cabrones. Siempre estamos buscando, claro que ha cambiado.
Ahora si me preguntas qué concierto quisiera ir, no sé, el que me pongan. ¿Por qué? Porque me gustaría conocer algo que no haya visto. ¿Vas ahora más acompañando a tus hijos? ¿O si vas a Eh, cosas que te gustan a ti? sí, no, tengo mis espacios donde me gusta ir a mí, incluso a veces me acompañan. Hay uno que le gusta más la música y le gusta ahí la fiesta, entonces de repente se viene conmigo, pero sí me gusta seguir haciendo mis cosas un poquito sola. ¿Ah, sí? Sí, ¿Sí te das tu espacio? sí, o sea, No eres una persona que esté sola mucho tiempo. no porque no puedo, Claro. pero sí lo disfruto. Sí O valoras sea, también tus me momentos. encanta. ¿Sí? Sí, los momentos de silencio me encantan. Fíjate, una de las cosas que tengo, yo soy muy tempranera para levantarme. O sea, yo a las 5:20, ¡pac!, se abrieron mis ojos y no es, o Y sea, no es algo de la edad, porque sé que lo has hecho lo he siempre. hecho toda la vida. Yo soy como viejita de rancho, de esas de antes de que cante el gallo, yo ya estoy despierta y me gusta. Entonces, me levanto a veces antes de que todos estén despiertos, me voy y me pongo mi café, estoy ahí, escucho un rato música sola en la sala. Como tu momentito. Sí, esos momentos sí los valoro porque sé que a partir de tal hora yo ya no estoy sola. Empieza el ruido y el, Pero y sí el me relajo. gusta, o sea, todos dijeran, Vero nunca está sola, a lo mejor siempre está con gente. No, a mí a lo mejor irme a tomar un café sola lo valoraría muchísimo. ¿En serio? Sí, Qué loco, qué loco. No, ahí sí no, para nada no lo comparto. Yo soy de alguien que me saca mucho de onda el silencio. Casi sí, siempre necesito algo. Bueno, si me la paso aquí en el estudio, solamente así, sí. abstraído en algo de música, pero así A mí sí, solo. sí, de repente. ¿Cuál fue el último concierto que fuiste? Ay, ¿qué fue el último Yo recuerdo concierto? hace ya un rato que me Sí. platicaste de Taylor Swift que te Bueno, gozaste mucho. ese fui de colera dirían en el norte, con mi hijo que iban compañeros de su escuela. Y es que fuimos a dos. Fuimos a ver a Lana del Rey. Lana del Rey sí la quería ver. Ujú. Y a la semana creo que estuvo Taylor Swift. Entonces yo dije, güey, ¿qué voy a hacer? O sea, se me hacía como ir a ver una Barbie, no la había escuchado, ¿no? Ujú. Pero a mí lo que se me hizo impresionante fue la producción, luces, cámara de acción, el modo como llevan el concierto, porque tienen como un temario, le diría yo. O Ajá. sea, yo así de, bravo, y me dijo, no se aplaude. Ahora sigue esta canción y yo decía, pero ¿cómo? ¿Dónde viste eso? Es que nos mandaron todo y vamos a hacer el grito más grande del mundo, más largo. Y yo, ok. Pero a tal hora, en tal momento. Momento. O sea, ya sabían lo que iba a pasar y lo estaban esperando. O sea, Wow. tú en un concierto no sabías lo que iba a pasar y te sorprendía, Claro, claro, pues ¿no? nomás vas a ver qué te ponen. Pero me gustó. Sí, le platiqué a 2, 3 músicos que me preguntaron, oye, ¿qué tal? Y dije, la producción está muy cañona. Yo nunca había visto algo así tan cañón. O sea, no sé si sea cosa del pop, porque yo más bien había visto otros Exacto. conciertos, pero está bien, te digo, hay que verlo. Los chicos vestidos fue cuando yo, la primera vez que vi que todos iban como con un outfit, dependiendo del disco. Yo no me di cuenta y mi hijo me compró una playera que era de un outfit de un disco, entonces yo Ok. iba vestida como algo así. O sea, involuntariamente. Involuntariamente lo hice. Oye, la música nueva, pero la música nueva mexicana, este rollo que está pasando y que de repente hay mucha polémica también con eso, con los corridos y estas cosas. ¿Qué tanto contacto tienes con eso? Hay gente que va, Nada. artistas que van contigo, que se dedican a eso, ¿no van? No, o sea, no tengo nada en contra. Mm, no es algo que yo escucharía, Ujú. ni siquiera escondida en el rincón de mi casa, ¿no? Este, pero no es como mi público. Ujú. Alguna vez una chica que movía cantantes me llevó un chavo de Sinaloa, buena onda, ¿eh? Por ahí lo tengo en unas fotos, pero no era tanto corrido, ¿cómo se llama? Corridos Corrido, tumbados. tumbados puede ser, bélicos. Ujú. Pues no, ahí sí no tengo mucho conocimiento. Y ¿Y los he escuchado porque tus hijos oyen? no. Los míos sí, ¿eh? Los tuyos sí. Alguna vez me tocó y lo confesé no voy a decir, con el rey del que hace los conciertos en Guadalajara. Mm. Que nuestros hijos quisieron ir a ver a Peso Pluma cuando empezaba y que cuando dio el boom que se hizo famosísimo. Claro. Entonces yo dije,
pues güey, o sea, sí, no le puedes decir, no, no lo vas a ver. Dije, pues que vaya y cheque y si le gusta y no sé, yo tampoco estaba tan identificada, pero sabía que era cuando estaba en las redes en su máximo esplendor. Y ya no le Y sí siguieron nos mucho por tocó, ahí. no, yo lo tenía oculto, yo no se lo quería contar a nadie. Y cuando platiqué con el Alex, los dos salimos que habíamos llevado a nuestros hijos, dije, ay, güey, ya no me siento tan Ya no mal. me siento tan mal. Es que somos de esta generación en la que todavía Nos pesa, Sí, nos pesa estas sí, cosas. que criticones. Exacto. Todavía no. Yo me muero por ir, te lo digo auténticamente. El tema es que es tan popular ahorita que es como demasiado. Probablemente me engente muy rápido, no suelo ir a conciertos. Y si voy a algo de esto, no creo que aguante. Pero me gustaría ver en tiempo real la reacción y qué es lo que conecta tanto, porque de verdad no lo entiendo. Mira, yo cuando llevé a mi hijo, yo estaba un poquito, ay, güey, pues no sé quién vaya a ir ahí, ¿no? Pero cuando lo dejé, o sea, lo dejamos para que entrara, pues eran un montón de chavitos. La mayoría eran chavitos de su edad, de prepa, secundaria, no sé. Y ya, al ratito vengo por ti. Sí, Ay, no era necesariamente como que uno se imagina pues este rollo. sí. A lo mejor un poco lo que pasaba antes con nuestros papás en los conciertos de metal, ¿no? Que a lo mejor se imaginaban que iban a hacer un ritual satánico ahí. Ajá, y si lo hacían, no te hagas. Y sí lo hacían, pero era la gente luego más tranquis, ¿no? O cuando menos broncas había en los conciertos de metal, no sé. Pues sí, acuérdate las revolturas que hacíamos en el... Bueno, a veces no eran tan tranquis. Sí, ¿No? pero veo, por lo menos no salía nadie, ¿no? Difunto ni nada, pues. No. Lo peor que te pudiera pasar es que te atropellaran ahí de salir corriendo del Roxy o que dieran un portazo, que portazo es cuando rompen una puerta y se meten los colados. Ajá, A mí me sin tocaron pagar. muchas de esas. Sí, en el Roxy era casi de ¿No? tiro por viaje. Ajá. A mí me tocó una muy gacha. ¿Cuál? Pero ¿a quién se le ocurre? Fui a ver a Maldita Vecindad, Sí. ¿no? Entonces se hace un portazo y entra la policía y avienta gases lacrimógenos. ¿Qué? Nos estábamos ahogando todos en ese pedazo de lugar. Qué pinche irresponsabilidad. Entonces hubo atropellamiento de gente que se quería salir porque ya no aguantaba. Sí, esa vez estuvo... Pero bueno, volvimos a las siguientes semanas. Claro. No, ahí la cosa fue Eso era más peligroso, era que la cuando misma gente, claro. La policía entraba, ¿no? Y Exacto. hacía sus... Sí, ellos eran los que ponían el Sí, desorden. el desorden. También un poco por no entenderle, ¿no? A esta lógica ajá. de los conciertos. Sí, pues total, más bien era por el otro lado, o sea, siempre se había portado, se metían unos 50 y se acababa el asunto, no sé ese día qué pasó. No había que hacerle tanto rollo. Oye, ¿cuánta gente sigue, así como me cuentas de María y muchos de nosotros, siguen yendo? O sea, ¿tienes alguna idea de algún catálogo de gente, de músicos que van contigo? Si de repente, no sé, vas a una entrevista más frívola, Sí. que esta no es, y te digan, ¿a qué famosos atiendes? Pues ¿Si mira, sueles de decirlo? los que son fieles, estoy hablando de Siddhartha. Caloncho tiene muchos años desde morro. Jorge Playa Limbo, María León, las nuevas Regina Rojas, que desde que llegó conmigo a la otra fui a desayunar con ella y me dice, cumplí 6 años, o sea, es una felicidad cumplir años. Claro. Y Apo tenía un tiempo sin ver, ahora que tomó su carrera, estoy otra vez atendiendo su imagen. Pero los de cajón, así, Kenia Mar, que es una directora de cine, ¿no? Se me van a olvidar, pero tengo a mucha gente que tiene ya más de 25 años constantemente viviendo en Guadalajara o viviendo en el extranjero. Casi que... Tommy ha sido uno de mis clientes, Tommy Marx, Ajá. que me cae re bien. Joaquín González, que es súper amigo y súper cliente y cuida mucho su cabello. Sí. Pues todos, sí, pues... Yo creo que hay más. Sí, vas a dejar, pues no se agüiten, pues también todos. Alex Tavares también va contigo, ¿no? Alex es que Alex lo conozco de toda la vida. O sea. Y ya muchos otros que ya no van porque ya no tienen pelo. Muchos que se quedaron sin pelo, muchos que se fueron a vivir a otro lado o que se dedicaron a hacer otras cosas y ya no es tan importante a lo mejor. Y
o pues que cambiaron ya de estilista, ¿no? Ujú. Pero sí sigo viendo, yo creo que más de, no sé, 40, 50 personas de toda la Wow, vida. es increíble. Sí. Y se van sumando mucha gente nueva, de repente te Ahorita, llega gente nueva. sí, sí, tengo gente que tiene 5 años yendo, 3 años. Todos los días llega alguien nuevo. Eso me da mucho gusto porque no hay día que no llegue alguien nuevo. Eso está padre. Pues lo que está increíble y como el poder de hacer poquito, me refiero a poquito todos los días, de disciplinarte, lo veo muy, lo espejeo mucho con mucha gente que he platicado aquí, cómo se parece los proyectos exitosos musicales a tu proyecto de la peluquería, porque es así, es no soltar el rumbo, eh, el concepto y disciplinarte, autodisciplinarte mucho. No puede ser el relajo, no puede ser, o sea, te diviertes en el camino, Sí, pero sí, claro. no Y puede cada ser. vez es más disciplina. Mira, te voy a contar un día mío. Me levanto 5:30 de la mañana, es lo que te conté hace rato. Me bajo un ratito conmigo, el café, llevo a mis hijos a la escuela, regreso. Mi esposo y yo nos vamos a correr al cerro, o sea, tenemos 2 perras grandes que nos vamos, hacemos el ejercicio, regreso, organizo todo lo que se tiene que dejar en mi casa porque yo ya no vuelvo, ¿no? Comida, mandado, bla, 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 ¿no? Claro. Voy, compro todo, dejo ahí, hasta la vista, y ya. Regresa hasta Entonces, la noche. sí, si yo perdiera el control de la mañana, no me alcanza la vida. Entonces sí me gusta, incluso hasta me gusta ir caminando ahí a la carnicería que está en la esquina de mi casa. Entonces sí es como, no dejo unas cosas, o sea, por ejemplo, el deporte no es negociable dejarlo, en ciertos casos, pero casi no así de que, oye, atiéndeme a las 7 de la mañana, 8. ¿Sigues nadando? Corro, Ah, corres. sí. Okay. O sea, un tiempo estuviste nadando, no me 10 acuerdo. años duré nadando sin parar. Y luego me piqué con la corrida y ahora me gusta ir al cerro. Pero ahora acompañada de 2 perras. ¿Cómo envidio a la gente que se clava con correr? Yo corro 3 segundos y me da una hueva y tremenda, me canso, me duele todo y no quiero. Pues no corras 3 segundos, corre uno. ¡Ah! No. Sí, no me gusta nada. Ya ahora estoy haciendo ejercicio, el gimnasio, más por un tema, obviamente, de edad y eso, de llegar mejor a una vejez no tan jodido que pueda valerme por mí mismo. ¿Sabes qué? Qué loco que uno ya piensa en eso, pues. Sí, no, y debe ser. Yo siempre me ha gustado llevar mi vida con algo de deporte. Creo que a mí me cae bien, porque soy un poquito ansiosa. O sea, ¿sabes? Te regula. Me regula bien, me gusta. No veo el día que deje de hacer ejercicio porque me siento bien. O sea, el día que no puedo por X cosa, sí siento que mi día no tiene tanta energía. Entonces lo hago como para cargar la pila. Claro. Y por gusto. Pero siempre he hecho cosas en la calle. O sea, la nadada fue en el sol, en el club, todo, pues acuérdate que está bien quemada siempre. Sí. La Como corrida costeñita. me gusta me gusta la calle. Ahí sí no busco un lugar encerrado, como gimnasio y eso, yo no puedo. Sí, Y a entonces. veces me han dicho, güey, medita, que no. Pues yo medito cuando voy corriendo. Ay, Sí, claro, por ¿no? supuesto. Pues Sí. es un momento de conexión, de autoconexión, ¿no? Y vas seguramente pensando mil cosas. A veces pienso, a veces voy escuchando música, a veces me echo ahí un podcast o si quiero estudiar algo, pues aprovecho la hora para... Claro. Depende. Sí, o sea, el multitaskismo lo vienes manejando desde antes de que se fuera mainstream. Sí, desde antes que te dijeran, tienes que hacer esto y esto. Exactamente, un tiempo pre-redes sociales y todo. Dices que no futureas mucho, pero medio futureas aquí Medio, de sí, claro. 15 días. 15 días. O a lo mejor lo que resta del año. Lo que tengo de agenda, de aquí a agosto. De aquí a agosto, bueno, son unos Sí, mesecitos. Entonces no sabes, no tiene fecha de caducidad tu trabajo físico en el lugar. Espero que no. Yo me lo imagino perfectamente que este concepto y esta peluquería te puede suceder. Me refiero a que incluso cuando ya no estés, pueda seguir. Espero que no tenga fecha de caducidad. Yo creo que sí va a tener cambios, porque los cambios se van dando conforme va pasando el tiempo. Pero me gustaría que este proyecto que he hecho por tantos años siguiera después de que hasta que no esté Vero Sainz, ¿no? Exacto. Sí.
Sí me lo imagino perfectamente, porque yo insisto en este rollo de que sin querer te vas dando, o sea, al paso de los años, lo bueno del paso de los años es que te da esta perspectiva realmente de las cosas. Por eso siempre digo en la música, cuando algo ya es considerado clásico o no, déjalo el tiempo, no lo puedes decir ahorita. Este es el nuevo Michael Jackson, espérate 30 años y vemos. A ver qué. Vero Sainz tiene ya prácticamente 30 años, ya puedes hacer un balance y observar cómo se ha vuelto parte de la cultura tapatía. Es parte de, o sea, así como las bandas son parte de, como los lugares icónicos de Guadalajara, pues Vero Sainz se ha vuelto un lugar icónico de Guadalajara. Sí, y es bien cool, fíjate, porque a veces llega gente de fuera, o sea, que no es mexicano y que fue recomendado por alguien que se encontró en otro lado y es... A mí me parece espectacular que te recomienden hasta fuera de México. Y Claro. cuando vienen a Guadalajara, que te visiten, tú dices, o gente de Ciudad de México preguntando, oye, ¿cuándo va a haber un Vero Sainz en Guadalajara? No sé, porque somos tapatíos. O en la otra, ajá, o en otra ciudad. ¿Sí te han pedido en otra ciudad? Sí, me han pedido en otra ciudad. Pues imagínate, si no quieres otro aquí mismo en Guadalajara, imagínate en otra ciudad, lo que... No, pues está cañón. O sea, en algún momento probablemente que invente la clonación, a lo mejor. Te haces unas 4 no, veros. Igual, yo creo que a lo mejor no lo hemos hecho porque, no sé, sí tendría que tener a alguien bien parecido a mí para que esté pendiente. Y por lo menos ahorita no lo ves. Ahorita yo veo a cada quien en su lugar, ¿no? Las chicas que están ahí están en el lugar que deben de estar, están desarrollando un trabajo excelente y creo que ellas también pertenecen como ahí. Claro. O sea, yo creo que es como quitar una ficha ahí de dominó y ¿dónde está el 6? Sí, no tiene está. que funcionar así. Ajá. ¿No? Y entenderlo así, y te digo, creo que es algo que funciona en muchísimos rubros. En las bandas tiene que ser así. Son cada uno, incluso tú lo has visto, tú que conoces a las bandas tanto Sí. de dentro, incluso no sé, el cliché del bajista callado que no hace nada, pero que a lo mejor él lidia bien con los broncas y es necesario que esté, es una especie de pegamento. Si no está esa pieza, sí, aunque aparentemente es un poco inútil, porque el bajo nadie lo oye y a nadie le importa. Pero tú no sabes lo que el bajista vaya a hacer atrás del escenario. Exacto. ¿No? Su simple presencia probablemente haga una cosa dentro de la banda. Sí. Yo cuando conocí así a los de la banda, yo decía, oh, el vocalista. Entonces, cuando conocí a todos los integrantes, yo decía, no mames, esta banda funciona por este elemento, no se destruyó, siguió tantos años, pero todo lo llevó el orden de tal elemento. Claro. O sea, oye, seguramente has visto un montón, con Apo platicaba eso, fíjate, recientemente, de cuál es la razón, porque a veces me lo preguntan como si hubiera una razón, ¿cuál es la razón por las que las bandas se deshacen? Son muchas. Muchas. Tú seguramente, ¿qué opinión tienes? O sea, has visto muchas rupturas sí, claro, ahí mismo. Sí. Mira, yo he visto cuando hay un desorden interno, ¿no? Que los mismos elementos no llegan a ensayar, que llegan tarde, los tiempos. Yo siempre he dicho que los tiempos es que no lo ven como una chamba. Exacto. ¿No? Es como, yo soy rockstar, voy a llegar más tarde, no pasa nada, que me esperen. No, güey, nadie te puede estar esperando y nadie va a perder el tiempo por ti. Las mujeres. Eso está bien cañón. Sí, claro. O sea, una de las cosas que pasaba con las bandas, pues sí, eran, y que yo las vi porque trabajé con muchos, ¿no? Que de repente Sus se fanses. meten y se meten de más. Se meten y se meten de, no, dejen a sus mujeres afuera. Ay, sí, cada quien su chamba. Sí. Pues sí, la cosa del dinero, ¿no? Que a veces no es pareja la cosa, son muchas cosas y yo creo que en cualquier negocio, cualquier banda, todo lo que esté claro va a funcionar. Exacto. ¿No? Si las cosas no están claras, si las cosas no son parejas o si no se habló antes de cada quien lo que tenía que hacer y si tú no lo cumples, te vas. Sí, creo que la cosa es la claridad, ¿no? Sí. Y ponerle mucho profesionalismo en el sentido de eso, de cierta claridad. En todos lados ahorita no puedes no ser profesional, o sea, ya está muy cañón. Entonces, yo creo que las bandas que han seguido por muchos años son porque son
totalmente entregadas a su chamba, que es ser músicos, ¿no? Tener ese orden, tener ese equipo que trabaja completamente, son las que yo he visto que han vivido por más tiempo. Lo que me sorprende de mi propia tierra es que sean tan pocos ejemplos de las bandas que lo han logrado. Tan pocos, de verdad. Lo que me hace pensar, porque no es de calidad. Hay unas bandas que te cagas, que dices... O regresas a los discos y dices, este proyecto está increíble. Sí, pero es un proyecto bien hecho, viene con bases, con seguimiento, con puntualidad, con no quedar mal con nadie. La música es un elemento importante, claro, pero un elemento es a veces mucho más importante a otras cosas. Mira, a mí me sorprende que a veces le escribes a alguien para confirmar su cita, a un músico, no me quiero ver, pero X músico, y le escribes, no sé. Pues se cortó un poquito porque cuando empieza el chisme tiene un sensor. Nos cayó el fantasma de aquí, nos dijo, Vero, cállate los hocico. Cállate los ojos. Cállate los ojos. Pero me estabas diciendo que hay gente muy profesional. Mira, es un ejemplo, a lo mejor X, te decía, cuando llamas para confirmar, hay gente que nunca te contesta, ¿no? Que se dedica a la música y van empezando y ya traen el escalón al número 10 y todavía no ha subido al primero. Ajá. Y la gente que ya tiene como esa chamba ya bien firme, te contesta al minuto, sí, aquí te espero. Eso se llama respeto al tiempo de todo el mundo. Y el respetar los tiempos de todos, yo creo que nos hace hasta más productivos y más profesionales. Claro. O sea, aquí la cosa de todo el mundo y de cualquier negocio es respetar el tiempo de tu cliente, de tu equipo y de todo el mundo. Y de todos, de los demás, sí, de todo, claro. Sí. Y luego a veces con esos pequeños detalles y luego se preguntan, ¿pero por qué no funciona esto? ¿Por qué no? Güey, ¿no has visto tú cómo le das? O sea, habla más de ti el quedar mal que de alguien más. O sea, estás diciendo cómo eres, punto. Sí, de que te dejan ahí colgado o que les vale no cancelarte alguna o no avisar con tiempo, siendo que ya gente, por ejemplo, una banda ya te está esperando, hablando de los músicos, y que estás haciendo perder, no sé, un ensayo completo, no sé. Sí, yo claro. creo que ahora todo el mundo, y hablando de las nuevas generaciones de músicos, pues ya ves, traen manager, traen gente que se encarga de las finanzas, que eso me parece muy bien, que creo que dentro de algún equipo alguien debe estar encargado de finanzas y ser números reales, pagos reales, claro. Que no haya bronca, ¿no? Que todo esté bien pues tal claro. cual dijiste con tu equipo, o sea, que cada quien esté en el lugar que tiene que estar. Ahí, cada quien tiene que estar en el Y lugar. la ventaja es que te lo puedes poner tú solo, o sea, sabes que levantar la mano yo puedo hacer y puedes cambiar, sabes que ya no me hallé aquí. Sí. Puede ser que mejor le halle más a este otro lado. Yo nomás hago canciones. Yo puedo hacer esto y también puedo tener la chamba, pero también se me va a pagar un sueldo extra, güey, porque yo estoy haciendo la administración y es una bronca. Claro, ¿no? claro. Yo tengo, por ejemplo, a mi hermano que es el administrador, que tiene todo al pedo, que yo no lo podría hacer. Tiene unas gráficas espectaculares, sabemos que entró al año, que salió, qué producto, o sea, todo lo tiene al pedo. Yo no tendría tiempo. Wow. Ni tiempo, ni ganas, ni me gustan las matemáticas. Entonces se la doy al que es chingón, que es él. Y él ha hecho el proceso. Él ha hecho el proceso, o sea, él ha sido uno de mis puntos de crecimiento económicos bien, ¿cómo se puede decir? Claves y qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué puedes gastar y qué no puedes gastar. Exacto, que luego te da mucho. Administrado. Exacto. Creo que la clave o con lo que me quedo de todo esto que dijiste es la claridad, ¿no? Sí. Al final de cuentas es un negocio, sí nos encanta, nos apasiona, qué bueno, porque ese es el fuego que te va a permitir seguir. Claro. Pero hay que verlo también un poco frío, ¿no? Frío, hay que vender verdades. Exactamente. ¿No? Si tú vendes siempre honestidad y verdades, ahí vas a estar. Si ya empiezas ahí con ondas turbias y obscuras. Exactamente, nada bueno puede pasar. Yo sé que no futureas mucho, pero ¿cómo ves los próximos, o por lo menos de aquí a los 30 años? Si lo ves, si lo piensas. Sí, mira, yo me veo
sacando cosas nuevas para la estética, haciendo proyectos para mi equipo. Como te decía, estoy dando últimamente cursos, me han contratado algunas marcas que confían en mí, entonces me veo viajando, me veo compartiendo en otras ciudades. Esperemos que sea después fuera de México, que vienen propuestas así. Entonces me veo en esa dualidad, ¿no? Como de enseñar y seguir trabajando en mi negocio, que me encanta mi cueva, pero me gusta también salir para aprender me veo aprendiendo de mucha gente que se dedica a lo mismo que yo. Me gusta seguir aprendiendo, de jóvenes y más grandes. Claro. Sí. Pues como dices, no te crees para nada un producto terminado. No, porque el día que te creas un producto terminado, ¿qué más sigue? Nada. Nada. La ¿no? muerte. Ahí te quedaste, la muerte. Exacto, pues Entonces, sí, ya acabé. Prefiero siempre ser una hoja en blanco y todos los días anotar lo que más me gustó del día. Qué chingón, qué chingón. Pues el 30, últimamente no has celebrado aniversarios ya. Últimamente no, fíjate que después de pandemia estuvo complicado hacer un aniversario, pues tenemos patrocinadores que siempre nos han ayudado, pero cuesta dinero, entonces como que después de pandemia nos volvimos un poco cuidadosos con los gastos, ¿no? Tenemos que tener ahí algo, por si pasa algo, proteger a tu equipo, porque pues el equipo es muy grande, son más de 16 personas. ¡Wow! Sí, entonces tienes que ser muy precavido, o sea, eso del 2022, la pandemia te vino a enseñar que tienes que tener mucho cuidado. Sí. Eso nos enseñó a todos a la mala. A la mala, pero aprendimos también cosas bien buenas, sí. ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y creo que eso es, también lo dijiste hace rato, pues la cosa no es que te pasen cosas malas, es sacarle también un provecho. Ganas siempre, te va bien o te va mal, ganas. Sí. Ganas como no hacer las cosas. Sí. O como si, o sea, y la pandemia fue totalmente eso. Sí, y creo que todo eso te tiene en una vida un poco más tranquilo, ¿no? Ser precavido, ¿no? Ser un poquito más estructurado, pensar que puede pasar, eso está chido. O sea, nada de que, ay, ojalá que nunca pase, puede pasar, y otra cosa. Entonces, también estar pensando, si esto pasa, ¿cómo lo voy a solucionar? Porque nadie sabíamos cómo solucionar. No, hombre, no, ni cuánto tiempo. Yo llegué a un punto en el que dije, esto nunca va a regresar. Sí. A mí me invitaron a un podcast cuando estábamos encerrados y me decían, Vero, para que les des consejos. Y yo decía, no mames, pero ¿qué consejos le puedo dar? Me está cargando. Ajá, pues fíjate que sí y no. Ajá, yo sé que también tu rubro no tanto, ¿no? Sí, se cerró, pero no la buscamos, ¿no? En vez de trabajar, vendimos. En vez de estar ahí encerrados, salimos, porque yo estuve rolando por Guadalajara más de 6, 7 meses, haciendo servicios a domicilio, atendiendo a gente. Muy pesado, pero todos los días decía, no mames, tuve trabajo todo el día. Claro. Entonces pudimos salir muy bien librados. Sí, eso ya es una súper ventaja. Sí, hubo muchos... Entonces, eso lo compartimos. Dijimos, pues hagan esto. Sí, mucha gente me dijo, ¿estás loca? ¿Cómo voy a arriesgar a mi equipo? No, es que yo no estoy arriesgando a mi equipo, estoy saliendo yo. Claro. Me tocó a mí. Porque a veces a la gente que somos dueños nos toca de repente frentear y decir, bueno, ellos siempre han estado ahí, ahora déjale, pego un poquito más para que esto no se venga abajo. Pues eso finalmente también evidenció mucho cómo eran las personas en general y los jefes cuando no pudieron salir justo a dar la cara o al frente, pues tronaron. Pues desgraciadamente es que no sabemos en qué situación que estaba acá, no todos pensamos igual. Claro. Nosotros actuamos ante la crisis igual. Ajá, de repente yo creo que muchos nos bloqueamos y dijimos, no, sí se puede. Cuando pasó todo, digo, ¿no? Yo cuando solté dije, puta, qué estrés. Sí, claro. Pero no me di cuenta. O sea, de lo que estaba tan ocupada de pensar, de resolver, no me di cuenta el estrés que estábamos viviendo todos. Totalmente, y cuando, sí, a la distancia ya lo ves y dices, ¿cómo pasamos tantos años? Aparte fueron añitos, pues, para que más o menos pudiera... Sí, ¿no? Para volver a una normalidad sí fue mucho tiempo, pero nos hicimos muy creativos, creo que todos. Eso, pues, estando en el sector creativo, se suponía que se supondría, pues, que lo pudiéramos afrontar con más recursos, ¿no? No había esto que estamos haciendo ahorita. Los podcasts nacieron de ahí. Nacieron de ahí, ¿no? de escuchar. Exacto, y fue también una de las ganancias, como que
empezamos a conversar más y a escuchar un poquito más, creo. Sí. Yo me quedé con eso. Por lo menos hablo desde mi perspectiva. Sí empecé a escuchar más y a aprender más. Creo que la época previa a eso había demasiado, probablemente ruido interno y no te detenías mucho. No te detenías y no te fijabas en muchas cosas. Ahora sí creo que nos vemos que están haciendo otra gente, cómo se maneja, aprendiendo de todo lo que, no sé, de lo que otra gente puede ayudarte y que te sirva y lo que no lo desechamos. Ujú. Pero creo que sí salieron cosas súper interesantes. Sí, cómo no, y sigue pasando, y creo que eso es lo clave, haber aprendido de las experiencias. Vero, te agradezco muchísimo tu tiempo. No, para mí fue un gustazo estar aquí, y pues nada, Jero, yo contenta de seguir conviviendo con ustedes, me da mucho gusto porque, bueno, como te decía cuando se apagó la luz, Sí. que ustedes fueron una de mis bandas con las que trabajé muchísimos años y cuando estabas en Gran Mama y también por la relación que teníamos nosotros, yo conocía muchísimos músicos y la verdad es que fueron un parteaguas de que llegara muchísima gente nueva. O sea, yo te decía, no, pues fueron mi catálogo ahí de pelos. Sí, ¿no? Y habíamos muchos que éramos conejillos de indias y que éramos felices con eso. No, es que al Jero lo traje rojo, le puse no sé qué cosas. Si tienes fotos, compárteme porque yo casi no tengo. Y si era de que salía... Sí tengo, porque acuérdate que yo les hice una portada. Sí, exactamente. La portada del primer disco. Del que estuve yo, sí. La de atrás, ahí sale. Y estaba Edison con un mechón cuando tenía pelo. Saludos al Edison. Un mechón todo, güero. Sí, pues traían cabellos pintados todos y yo recuerdo que había llegado de África y les enseñé las fotos. Exacto. Y al tipo de la disquera le gustaron, me dijo, no puedes hacer. Hicimos un montaje chafísima. Sí. Porque yo ni diseñadora era, yo estudiaba comunicaciones y montamos ahí, pero funcionó. Sí, que salía África, una foto tomada por ti, no descargadas de internet. Salían ustedes adelante de un lugar que se llamaba El País Dogón. Wow, sí recuerdo eso, estaba bien chido. Y por ahí hay muchas fotos. Sí, pues no, sácalas para poderlas compartir. Esas fotos, si ¿te acuerdas dónde las hicimos? ¿En la azotea? En la azotea de la Estética. Sí, exactamente. Quitamos ahí los ganchos y todo. Sí, no, y con una época previa a los montajes, realmente ahorita con inteligencia artificial se hace bien rápido. No, es que nosotros duramos trabajando es lo que te digo, trabajamos toda la noche para poder limpiar las fotos, montarlas. Ay, ahorita se hace así, padrísimo. Exacto, sí, eliminar fondo y listo, ¿no? Sí, entonces era mucho más artesanal, pero también tenía su lado romántico y su más valor, ¿no? Sí, yo lo veo la otra vez, no sé quién lo publicó y yo dije, poca madre. Sí, ahí queda, esa es la gran ventaja. No, es una época también que valoro yo personalmente mucho. Mucha gente se acuerda de ese tiempo y construimos un montón de cosas que para bien o para mal sirvieron para otra gente. Habría que experimentar para llegar a lo que estamos ahora. Exactamente. Antes era antes y mañana será mañana. Antes era antes. Exactamente. Y hoy, quién sabe. Tienen y van a venir cosas más chidas. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias. Nos vemos la próxima. All right.